Hace unos días en el eje cafetero trabajo con un grupo de infantes en todo este tema de el paisaje cultural cafetero, enfocado sobre todo al componente de lo que tiene que ver el patrimonio sonoro. Y me hicieron un regalo que justo estos días, antes de preparar la charla, lo encontré por allí en la casa, como una especie de llamado a entender mi participación en este espacio. Me regalaron este bastón, es un bastón muy cercano a estos que utiliza la Guardia Indígena en el sur de Colombia, que representa precisamente eso, la autoridad, la protección, la guardia. Pero aparte de eso, tiene una tarjetica en la que junto con el bastón me regalan un don, el bastón del silencio. Entonces, junto con este regalo viene la pregunta por el don del silencio. Y siento que tiene que ver con el dar silencio y el recibir silencio. Creo que para hacer referencia y para poder sentir el silencio no hay otra manera distinta que activarlo. Y me gustaría que, como nos muestra la imagen, siguiéramos la instrucción. Se trata entonces de taparse los oídos fuertemente y luego cerrar los ojos durante un minuto. Escuchamos para adentro y para afuera. Nuestro cuerpo internamente no para de sonar. Cada uno de sus componentes son componentes que remiten desde el más pequeño elemento corpóreo hasta el máximo. Pasa de una cosa a otra cosa, de una sustancia a otra sustancia. Esta especie de condición de la escucha me llama mucho la atención y creo que para mí es bien importante porque me habla de la imposibilidad misma del silencio. Si nos vamos un poco a pensar en el origen de la palabra, de la palabra sonido, nos vamos a encontrar con esa necesidad de encontrarlo en las materias vibrátiles fluctuantes y en ese sentido el cuerpo pues se manifiesta en su máxima expresión. Por lo tanto, no hay silencio para los vivos. Aún estemos durmiendo, aunque estemos de día, estemos de noche, aún estemos en los estados de inconsciencia, el cuerpo no para de sonar y sigue sonando. Sin embargo, y bien paradójico, es ese sonido para el uso que le damos en la vida diaria cuando tratamos de escuchar, prestar atención a otras cosas. En este caso yo estoy hablando y estoy tratando de escuchar mi voz inclusive a través de unos procesos complejos tecnológicos, el micrófono, la espacialización, la arquitectura. Ahora encuentro un clip que está haciendo mi voz, que es, en este caso tiene que ver con el aire que golpea la membrana del micrófono. Y sin embargo, por dentro no para mi cuerpo, mi organismo, mi estómago está moviéndose un poco, estoy un tanto nervioso, entonces creo que sigue sonando y sigue sonando fuerte, pero sin embargo, pues ese sonido poco importa a ustedes, poco importa en la condición en la que estoy ahora mismo. Sin embargo, me llama y me pregunta precisamente por esa cancelación, por ese enmascaramiento.
Tengo la posibilidad de cancelar los sonidos internos, tapándome los oídos, pero aún así me encuentro con un mundo sonoro externo que me llama todo el tiempo y que me está gritando, estamos conectados. Es bien interesante porque lo que está sucediendo con ustedes y conmigo, con todos, es una especie de remisión de remisiones. Nuestro oído interno está ubicado exactamente en el cráneo. Y como el cráneo está conectado a todos los huesos, por lo tanto, cualquier cosa que toque los huesos se va a activar sonoramente. Estamos atentos al mundo exterior. Dirigimos nuestro oído siempre hacia afuera y estas imágenes para mí son la representación de un deseo de la escucha. En el comienzo del siglo pasado creo que el hombre desarrolló la mayor cantidad de aparatos para poderse conectar a grandes distancias, ¿no? El telégrafo, el radio transoceánico, el sonar, el hidrófono y estos radares acústicos, pero hay algo particular que tienen estos radares, y es que si se dan cuenta, hay un proceso en ese movimiento de la sustancia sonora que toca una cantidad de elementos de carácter físico, material, pero sobre todo al final de esa cadena hay un elemento corporal, humano. Llamemos entonces esta tecnología una tecnología acústica orgánica, extraño. Pareciera que estas personas han negado su propia posibilidad de sonar, han negado su cuerpo. Ellos están destinados a escuchar lo que viene de lejos. Cualquier sonido que venga de su propio cuerpo será una interferencia frente a la transparencia y a la objetividad de esa realidad sonora que están buscando captar. Cualquier cosa que suene dentro de ellos entonces será borrada, será eliminada. Por lo tanto, yo veo una inversión de valores aquí en estas imágenes y uno pensaría entonces que esos aparatos son las prótesis de la escucha humana y no, es al contrario. En este caso, los humanos somos las prótesis de esos aparatos tecnológicos, es decir, estamos haciendo un acto de escucha instrumental, estamos sirviendo al aparato, pero no estamos siendo conscientes de nosotros mismos dentro de este acto de la escucha. Haciendo recorridos por Colombia, en esta búsqueda de paisajes sonoros, me encuentro con un río silente. Un río silente que se mantiene así desde hace una década, precisamente por una intervención de una multinacional minera que extrae carbón. Le prometieron a las comunidades que las aguas iban a volver y desde ese entonces no han vuelto. Y llego ahí a ese lugar y me empiezo a preguntar por el silencio, por ese silencio mismo que fue la negación del cuerpo de estas personas de la diapositiva anterior, y ahora me encuentro con este paisaje, un paisaje retumbante, resonante. Se disminuye el sonido del río y aumenta el sonido de las comunidades, de los líderes ancestrales, de los pájaros y de todos aquellos que reclaman algo que se ha perdido, algo que se ha desconectado de la sensibilidad y tiene que ver con el ritmar, el seguir los acontecimientos del agua. Ya no escuchamos el agua, no sabemos qué significa. Llueve demasiado, no llueve, eso no nos dice nada, a ellos les dice mucho y creo que a todos nos debería decir. Es interesante pensar que dentro de ese ejercicio que hicimos al comienzo de auscultación, pues poco importan esos sonidos interiores, pero piensen que los médicos y muchos otros que se encargan de las ciencias estas de la auscultación, muchos de ellos místicos, identifican a través de la escucha pues toda una imagen interior del cuerpo. ¿Quién mejor que nosotros para escuchar nuestro propio cuerpo? ¿Quién mejor que nosotros para dedicar y concentrarnos frente a lo que realmente tiene sentido y es nuestra propia vida? Sin embargo, pues
destinamos y preferimos de algún modo o le hemos encargado a estas personas como una especie de función utilitaria entender nuestro propio cuerpo. Le cantamos al agua como cantarle a un ser. Eso dicen las comunidades ancestrales. Un ser que tiene temperamento. Huya, el ser de las aguas, es un andariego vago, viaja por el desierto de la Guajira buscando mujeres, mientras Polowi, el ser de la sequedad, de la hostilidad, de los vientos, se queda esperando. Si entendiéramos el mensaje, estaríamos comprendiendo que lo que hay allí no es muerte, sino vida. Estoy hablando específicamente de un lugar muy cerca de mi casa, vivo en Cibaté, Cundinamarca, y esto es el embalse del Muña. El 10 de marzo de este año, la CAR, la Corporación Autónoma Regional, determinó desembalsar, si no estoy mal, 37 millones de litros de agua por el río Bogotá. No solamente desembalsarla, sino también con el apoyo de la Armada, custodiar el agua para que llegara a este lugar. Estamos hablando de aguas que vienen del norte de Bogotá, aguas puras, aguas potables, en un momento donde la sequedad estaba en su grado máximo, un momento donde la comunidad en Cibaté estaba haciendo racionamiento. Sin embargo, el agua llegaba y las tierras desecadas de este embalse empezaron a llenarse. Y empiezo a sentir ahí otro silencio. No el silencio de las aguas, el silencio de la gente. Nadie dijo, nadie se enteró de eso. Era una contradicción. Estaban las comunidades que seguían después del embalse del Muña hacia el salto del Tequendama y hacia abajo en las mismas condiciones que estábamos nosotros. Y sin embargo, no pasaba absolutamente nada. Aquí hay otro silencio, y otro silencio que me parece que está resonando y nos está pidiendo una interpelación. Es un silencio de la naturaleza que nos está provocando un sentir. En esos recorridos que he hecho por... Ay, me falta una diapositiva. Ya. En esos recorridos que he hecho auscultando el paisaje sonoro colombiano, me he encontrado con estos 3 árboles. Un árbol de caucho, que para muchas comunidades indígenas caucho significa árbol que llora. Este otro, un árbol de mango que está en el patio del colegio de Gerardo Valencia, en el Caquetá, que hizo parte como testigo silente de las masacres y de toda esa práctica deshumanizada de la violencia en Colombia. Y como ven, el árbol guarda las huellas. Tenemos un árbol que llora, un árbol que recuerda. Luego, este otro, un árbol que, igual que el árbol de caucho, hizo presencia en el momento en el que se desataron las más horribles acciones contra la humanidad. La imagen del lado izquierdo, para mí, en este momento, es elaborada por Rafael Pozo, uno de los líderes de la comunidad, que de alguna manera a través de su lenguaje, a través del arte, retrata lo que no lo vio, pero lo que pudo haber pasado y lo que sintió cuando pues se cometieron estos actos. La comunidad inmediatamente se fue, duraron 10 años por fuera, y parte de los testimonios y los relatos que aparecen en muchos de los documentos que están haciendo memoria en el país, hablan de cuando se fueron estas comunidades, el árbol se empezó a secar, sus hojas empezaron a marchitar y una cicatriz que tenía el árbol empezó a crecer.
Para ellos era paradójico 10 años después volverse a encontrar con ese árbol y empezar a sentir que el árbol reverdecía, que su cicatriz se había cerrado y era una especie como de recibimiento a la reconciliación o al restablecimiento de esos órdenes y esos valores que habían sido violentados, que habían sido masacrados. Estas personas que están en la imagen hacen parte de una serie de acciones de memoria, de gestión, autogestión de sus propias memorias en la que han interactuado con árboles. En esos actos de siembra, estas personas han llorado, también han recordado y también han reverdecido. Han declarado en el árbol una esperanza de vida. Con ellos empezamos a ver la posibilidad de cómo manifestar las voces y esos sonidos silentes que están guardando los árboles, porque al final todas esas declaraciones se hacen en el acto simbólico. Y sin embargo uno pasa al lado de ellos y pues no suenan, no dicen nada. Y de alguna manera necesitábamos encontrar un medio a través del cual esas voces pudieran resaltar, pudieran volver a tener un lugar dentro de este espacio de memoria. Y creo que eso es lo que estoy haciendo con el arte al que me dedico a hacer. Darle voz a las cosas, a las personas, a las situaciones, a los seres que de alguna manera se han silenciado. Entonces, decidimos con una comunidad o un grupo específico de estas personas que están sembrando los árboles allí, algunas de las madres de Soacha, un grupo de sobrevivientes del Holocausto y que hicieron también un acto de conmemoración, entre otros. Pensamos en estos árboles de Yarumo y decidimos hacer algo que está muy cercano a la experiencia que tuvieron en la primera diapositiva y era tratar de reconectar el cuerpo sonoro. Sonamos hacia adentro, sonamos hacia afuera, suena nuestra voz, escuchamos nuestra voz adentro, escuchamos nuestra voz afuera. Y algo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo que es bien importante, se están remitiendo de una materia a otra materia, de un medio a otro medio. Nuestro cuerpo nos está mostrando con eso que no solamente es emisor, sino es medio del sonido. Pero aparte de eso nos está mostrando que hay una posibilidad del sonido de transmitir su vibración y su ser sonoro sobre otras materias y sobre otros medios. Y claro, las voces se proyectaron y de alguna manera tuvieron lugar sobre los árboles, pero no tenían la capacidad de captar, de guardar, de retener para otra vez poder volver a sonar. Entonces, haciendo uso de esa característica de lo sonoro, montamos en la parte de las raíces un dispositivo vibrátil que hacía las veces de este cuerpo óseo, de este cráneo y de este oído para hacer que las voces otra vez sonaran en los árboles. Vamos a recoger las armas, las vamos a botar al mar. Vamos a recoger las armas, las vamos a botar al mar para que seamos felices y así podamos cantar. Para que seamos felices y así podamos cantar. ¿Qué es lo que quiere Colombia? Colombia quiere la paz. ¿Qué es lo que quieren los niños? Los niños quieren la paz. Nuestros abuelos que piden, ellos piden es la paz. Los jóvenes que buscamos, estamos buscando paz. ¿Qué es lo que quiere Colombia?
Colombia quiere la paz, ¿qué es lo que quieren los niños? Los niños quieren la paz, nuestros abuelos que piden, ellos piden es la paz, los jóvenes que buscamos, estamos buscando paz. Te doy un abrazo eterno desde el fondo de mi corazón para que tú vayas por el camino del bien. Es muy bello cómo el árbol se convierte en ese depositario, pero no solamente abstracto, sino en la instalación, en ese medio a través del cual la voz vuelve a sonar. Y hay algo que pasa aquí que es fundamental, y es que el árbol es un cuerpo leñoso, es un cuerpo rígido, que tiene la posibilidad de hacer sonar otro, de resonar en otro. Y la voz aquí no es una cosa distinta a la resonancia de cada una de estas personas, de estos deseos, de todas estas manifestaciones en el cuerpo del otro. ¿Recuerdan al comienzo? Olvidábamos que nuestro cuerpo era un cuerpo sonoro, que nuestro cuerpo tenía una capacidad de resonar con el mundo. Hay algo que pueden las palabras, hay algo que pueden las expresiones, pero hay una parte que no la logran ni las palabras ni las expresiones. Para eso se necesita el cuerpo, sentir con el cuerpo. Las personas que se acercan a estos árboles tienen que dar su cuerpo, dar tiempo, dar espacio para poder escuchar las voces. Y la relación es uno a uno, un árbol, una voz, una experiencia. De alguna manera, esto que no tiene nombre, estas cosas que pasan tan fuerte por la vida de cada uno, logran encontrar en la sensibilidad del propio cuerpo una manera de acercarnos con el dolor, con la esperanza, con esos llantos, con ese reverdecer, con esas historias. Estamos tratando de pensar cómo reconectar lo que ha sido desconectado.